Buenas tardes, bienvenidos. Dentro del programa La Colección a Detalle, hoy recibimos con muchísimo gusto para esta charla en línea al maestro Rogelio Ruiz Gomar. Él impartirá la conferencia José Rodríguez Carnero, un pintor colonial entre las ciudades de México y Puebla. Maestro Ruiz Gomar, bienvenido. Nos da muchísimo gusto recibirlo esta tarde en esta modalidad en línea para impartir esta conferencia. Vamos a hacer la lectura de una breve semblanza del maestro Ruiz Gomar. Él es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1980 es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estudioso del arte del periodo virreinal y en particular de la producción pictórica. Ha publicado numerosos estudios y artículos en revistas especializadas y de difusión, tanto nacionales como del extranjero, y ha realizado una intensa labor de docencia y de difusión. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La devoción a San Francisco Javier en México, publicado en el año 2006, y El pintor Luis Juárez, su vida y su obra, publicado en 1987. Bienvenidos todos los que siguen esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y maestro, lo invitamos a prender su cámara y su micro para dar inicio a esta charla. Comenzamos. Perfecto, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien en estos momentos difíciles y es un gusto para mí acompañarles ahora hablando justamente de este pintor, José Rodríguez Carnero. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y procedo a leer una serie de reflexiones. Esta sesión estará consagrada a este pintor activo en el paso del siglo XVII al XVIII, lo que equivale a decir que fue un protagonista de esa etapa antes entendida como la del inicio de la larga decadencia que habría de experimentar la pintura a lo largo desde aproximadamente 1675-80 hasta prácticamente finales del siglo XVIII. Así lo entendió Manuel Toussaint. Sin embargo, es para los últimos años que este periodo, este paso del siglo XVII al XVIII, se ha revalorado tras advertir que fue en realidad una de las etapas más variadas y de mayor brillantez de toda nuestra pintura virreinal. Baste caer en la cuenta que fue entonces cuando trabajaron importantes artistas de la talla de Juan Correa, Villalpando, Juan y Miguel González, estos artistas que trabajaron en vistosas pinturas con enconchados, con incrustaciones de concha nácar, y por supuesto los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Antes de esta suerte estamos hablando de un periodo lleno de brillantez y espectacularidad. Pese a lo mucho que en los últimos años se ha avanzado en el estudio de la pintura producida en México durante el periodo virreinal, es evidente que resta bastante todavía por hacer. Junto a la falta de estudios monográficos de la mayor parte de sus principales actores, se resiente la ausencia de catálogos que nos permitan conocer la producción que se ha ido reuniendo en torno a ellos. Esto debido en buena parte a que no se cuenta aún con inventarios confiables de lo que se custodia en todos y cada uno de nuestros templos, museos, monumentos históricos, etc. Y da lo mismo que se trate de instituciones oficiales o eclesiásticas. Estamos urgidos de buenos catálogos, verdaderamente confiables en este sentido. Y aún faltaría agregar las numerosísimas obras que se encuentran diseminados en el mundo de las colecciones particulares, ámbito que tristemente nos está infranqueable a la mayoría, estudiosos y público en general. En este sentido, llama mucho la atención que no contemos aún con un buen trabajo sobre este pintor José Rodríguez Carnero. Falta que, si lo miramos bien, no es fácil de explicar.
Cierto que se trata de uno de los pinceles que conformaron esta atractiva, pero bien no terminada de estudiar pintura novohispana en este lapso de finales del 17, principios de la centuria siguiente. Y es que ocurre que Rodríguez Carnero es uno de los artífices de quien sin duda se dispone de más información, gracias sobre todo a las noticias que el propio artista proporcionó en su testamento, mismo que conocemos gracias al extracto que Francisco Pérez de Salazar publicó desde 1923 en su clásico estudio sobre la pintura en Puebla, que se llamó Algunos datos sobre la pintura en Puebla en la época colonial. A la vista de la calidad y cantidad de las noticias ahí contenidas, fácilmente se hubiera podido aceptar que ya sabía prácticamente todo lo referente al hombre y a su vida familiar, y que por consiguiente lo que faltaba por hacer era reunir y estudiar su producción, valorando al artista. O sea, ya conocíamos al hombre, ahora valorar al artista y así completar el estudio. Pero como se verá más adelante, la información que se ha ido reuniendo de uno y de otro, del hombre y del artífice, distan de estar completos. El propósito de la presente charla es mostrar las complicaciones que tuve que sortear en el armado de la biografía de este, mismo que iniciara su carrera en la Ciudad de México y la concluyera en la de Puebla. Y baste aquí reparar que se trata de los dos más importantes focos productores de pintura en la Nueva España. La charla está organizada en 5 núcleos y tiene como base un artículo que publiqué hace ya más de 20 años, en 1997 salió. Primer capítulo. Hallazgo de un nuevo pintor. Por el año de 1975, cuando trabajaba en el Museo Nacional del Virreinato, del Instituto de Antropología e Historia, instalado en el ex colegio y seminario de los jesuitas en Tepozotlán, en el Estado de México, encontré en las bodegas de pintura un lienzo con el tema del sueño de San José, que a pesar del lamentable estado de conservación en que se encontraba, resaltaba por lo excelente de su factura y lo atractivo del lenguaje pictórico que exhibía, mismo que delataba a un excelente pintor de la segunda mitad del siglo XVII, cercano, pero a la vez diferente, del estilo de otros artistas conocidos de ese momento como Antonio Rodríguez, Juan Sánchez Almerón, Juan Correa, Villalpando, que sin duda son máximos exponentes de la pintura que se hacía en la Nueva España hacia esas fechas. Entonces, aquí me encontraba yo con un artista muy interesante y que pues parecía, estaba en la época, pero no parecía ser ninguno de los artistas anteriores. Por fortuna, pese a los daños sufridos, aún se alcanzaba a leer la firma del autor, José Rodríguez de los Santos. Aquí se alcanza a ver, Joseph Rodríguez de los Santos, y lo demás está abreviado aquí arribita, S.2. Entusiasmado por el hallazgo y deseoso de saber si ya se tenía detectada la existencia de dicho artista, acudí a la siempre útil, aunque ya incompleta, nómina de pintores que incluyó Toussaint como apéndice 15 en su imprescindible libro de pintura colonial en México. Para mi sorpresa no aparecía en ella ese nombre. Había un Joaquín Rodríguez de los Santos, que me imagino que había sido una mala lectura, pero bueno, no estaba ningún José Rodríguez de los Santos. Se trataba, por tanto, de un artista hasta entonces desconocido. Al seguir buscando me percaté de que tanto en el texto de Toussaint como en la mencionada nómina sí había cabida para un tal José de los Santos. Aunque no del todo convencido, hube de conformarme con aceptar la posibilidad de que éste pudiera ser el pintor que había ejecutado el cuadro de Tepozotlán. Pero, ¿se tenía conocimiento de más obra de ese pintor? En su obra citada, Toussaint informaba que el dicho José de los Santos era autor de un retrato del arzobispo Marcos Ramírez de Prado que se conservaba en la Catedral Metropolitana, en la Catedral de México. Acudí entonces al monumental
estudio monográfico que el propio Toussaint le había dedicado a nuestro máximo templo, y ahí encontré que afirmaba que el tal José de los Santos había hecho no uno, sino dos retratos. El ya mencionado de Marcos Ramírez de Prado, pero también uno de Juan y Palafox y Mendoza, y que ambos formaban parte de la galería de retratos de los arzobispos de México, que estaban de cuerpo entero, y que los mismos se guardaban en una sala detrás de la capilla de la Virgen de Guadalupe, en la Catedral Metropolitana. Un tiempo después tuve acceso a estos espacios y encontré que efectivamente estaba el de Ramírez de Prado. Pero mis pesquisas para encontrar el de Palafox fueron infructuosas. Nadie hasta la fecha me ha sabido informar sobre su suerte o paradero. La firma que ostenta el retrato de este Ramírez de Prado es simplemente Santos y aparece aquí en el ángulo inferior izquierdo. Perdón, derecho. Pero está hecha con trazos tan claros y al mismo tiempo tan burdos que inmediatamente cae uno en la cuenta de que estamos ante una firma no colocada por el artista, ¿sí? No hológrafa. Bueno, evidentemente no parecía tratarse de una falsificación dolosa, habida cuenta de que se trata de una obra que no había pasado por el mercado artístico, que es donde hubiera habido interés de falsificar y agregar algo allí. Lo más lógico era pensar que dicha firma hubiese sido agregada o simplemente repasada, como en algunas ocasiones ya me he percatado que ocurre. Todo se aclaró cuando, tras una más cuidadosa observación, advertí que debajo de la inscripción, hacia esa misma zona, se alcanzaba a transparentar la firma completa y la original del pintor. O sea, sí estaba allí, pero estaba allí muy perdidita entre las letras. Quiere decir que esa cartela fue agregada a tiempo posterior, y entonces por eso ya después se puso lo de los Santos debajo. Y ahí se leía claramente José Rodríguez de los Santos. Así pude constatar dos cosas: que el enlistado como José de los Santos era el José Rodríguez de los Santos que me interesaba, y que en efecto estaba ante una obra realizada por el mismo artífice que había hecho el cuadro de Tepoztlán. Con todo, no resultaba útil ni fácil intentar establecer comparaciones estilísticas que viniesen a reforzar la convicción de que ambos cuadros hubiesen salido del mismo pincel. Y es que mientras que el cuadro de Tepoztlán, el del Sueño de San José, se advierte más espontáneo y atractivo como resultado de su carácter piadoso y narrativo, al ocuparse de una escena en la que el tipo y las actitudes de los protagonistas descansaban en convencionalismos devocionales más o menos establecidos, que una vez cubiertos dejaban actuar al artista con un margen pequeño de libertad, el retrato del arzobispo resultaba una obra más rígida y seca, anclada como estaba en las recetas o convencionalismos propios de la pintura de retrato y en su carácter oficial. Aún así, casi sin proponérmelo, había conseguido un pequeño pero significante avance. Ya conocía al menos dos obras salidas del pincel del hasta entonces prácticamente desconocido José Rodríguez de los Santos. Lo que en ese momento no imaginé es que tal autor resultaría ser el ampliamente conocido José Rodríguez Carnero, autor, entre otras cosas, de los grandes lienzos que decoran la celebérrima Capilla del Rosario en el Templo de San Agustín de la ciudad de Puebla, y que por supuesto era un artista que figuraba por derecho propio en la nómina antes mencionada. Apartado 2. Breve recuento. Para comenzar, habría que insistir en el hecho de que a José Rodríguez Carnero le conocíamos bien, como he dicho, gracias a las noticias reunidas y publicadas desde 1923 por Francisco Pérez de Salazar, entre las que destaca el mencionado testamento que otorgara el pintor el 3 de septiembre de 1725 ante un escribano de Puebla, 16 días antes de morir. A la luz de las noticias ahí contenidas, sabíamos que Rodríguez Carnero había sido hijo del matrimonio de Nicolás Rodríguez Carnero de Aguilar y doña Catalina de Sena, que había sido medio hermano del jesuita Juan Carnero y que había estado sucesivamente casado con Teresa de Contreras, Manuela de Ayala y Gertrudis de la Rosa Zurita.
Sabíamos también que con las 3 esposas había procreado varios hijos, mismos que en dicho testamento se enumeran. Y además también de los sinsabores que significó para el pintor el matrimonio con Manuela de Ayala, ya que, cosa infrecuente en los testamentos, nuestro pintor aprovechó esa oportunidad para expresar en un claro tono de queja de que al tiempo de contraer ese nuevo enlace, no solo no tenía capital alguno, más que tan solamente el crédito de mi arte, sino que su nueva esposa, que no solo no aportó dote alguna, cito, vino al matrimonio solo con su cuerpo y para adornarlo fue preciso remitirle ropa mujeril, esto es, de su esposa anterior. Y agrega que se vio precisado alimentar, cito, a la susodicha, a sus padres, hermanos y parientes, esto es, le llegó esposa y toda la familia de ella, gastando en su manutención, enfermedades, cuidados y atención a todos los familiares, dice, más de 20,000 pesos, una verdadera fortuna para la época. Cantidad que agrega, adquirí a mi industria y trabajo en diferentes obras que se ofrecieron en ese tiempo. Por último, sabíamos también que no obstante haber quedado quebrado y lleno de deudas, quizá para asegurar el cuidado de los hijos, había contraído un último matrimonio que dice fue tercero, en realidad, como veremos más adelante, era el cuarto, y que tampoco esta nueva mujer llevó dote. Afortunadamente ya no parece haberle causado más contratiempos. Tras reproducir estas noticias, concluye Pérez Salazar diciendo que Rodríguez Carnero murió ya anciano en la dicha ciudad de Puebla el 19 de septiembre de 1725 y que fue enterrado al día siguiente en el templo de la compañía. Ya con todo este buen número de importantes noticias, el estudio del pintor había experimentado un notable avance. No solo había sentado las bases para la biografía del pintor, sino que mejor aún, Pérez Salazar había corregido las gravísimas confusiones que casi 50 años atrás había difundido Bernardo Olivares. En efecto, al dar a conocer este autor su álbum artístico, aportó interesantes noticias sobre Rodríguez Carnero y oportunos comentarios sobre algunas de sus obras. Lo malo es que incurrió en graves errores e introdujo serias confusiones al proponer a 3 pintores diferentes. Un José Rodrigo, sí, Rodrigo, no Rodríguez, Carnero. Un Juan Carnero y un inexistente José Mariano Carnero. Del primero, del tal José Rodrigo Carnero, dice Olivares que era pintor poco conocido y que sus obras eran escasas, alaba la fuerza de sus tintas y lo notable de su colorido. Y registra como obras suyas 4 grandes cuadros de medio punto que representaban a Santa Margarita, Santa Bárbara, los Dolores de la Virgen y San José, que estaban firmados y datados en 1693 en las capillas de la Iglesia de la Concordia. Como si fuera otro pintor, cita a Juan Carnero, por más de que extrañamente le dice activo en el segundo tercio del siglo XVII. Debe haber ahí un error de tecleado y debería ser segundo tercio del siglo XVII, pero en fin. Y dice que es padre de un jesuita célebre por su santidad. Solo que resulta que el jesuita es Juan Carnero. Este es el célebre jesuita y no es ningún pintor, por lo que en el colmo de la confusión le hace padre de él mismo. Pero en fin, creyéndole pintor, le menciona como autor de una vida de Santo Domingo realizada para el convento dominico de Puebla, que dice no bajaba de 25, o sea, 25 obras, así como de otros cuadros muy grandes que había en el pórtico de entrada, uno de ellos que representaba el martirio de los religiosos, muy notable en su composición. Del mismo Juan Carnero consigna otra serie con pasajes de la vida de San Juan de Dios para el hospital de este santo, con cuadros que califica de agradables y en los que figuraban muchos retratos.
asienta que las pinturas de este autor carecían de colorido y en las carnes dominaban unas medias tintas aplomadas que las hacían desagradables, pero que dibujaba medianamente y tenía cierta erudición al componer. Finalmente, el mismo Olivares erróneamente leyó la firma Mariano Carnero, maestro Carnero José, como si fuera Mariano, en el cuadro que ostenta el triunfo de la Compañía de Jesús de la sacristía del templo jesuita. Y ahí es donde inventa ese inexistente José Mariano Carnero, que en todo caso el MO, que significa maestro, la abreviatura, que la lee Mariano, debería ser Mariano José Carnero. Pero bueno. La depuración que ofreciera Pérez Salazar fue drástica pero efectiva. Gracias a él las noticias adquirieron coherencia y quedó en claro que de los 3 pintores que había registrado Olivares, solo había uno, José Rodríguez Carnero. Poco después, contando ya con las noticias y rectificaciones dadas por Pérez Salazar, Manuel Toussaint consiguió dar unos pasos más en el estudio de este pintor al incorporar importantes datos recogidos de otras fuentes. Fue entonces que conocimos, por ejemplo, del importante papel que desempeñó Rodríguez Carnero en la reorganización del gremio de pintores y doradores de la Ciudad de México, al realizar en 1681 y en compañía de Antonio Rodríguez, a pesar del apellido no hay ningún parentesco entre ellos, hasta donde entiendo, entre ambos iniciaron los primeros trámites que desembocarían 6 años después en la promulgación de las nuevas ordenanzas que habrían de regir la vida del gremio. Las anteriores, que databan de 1557, mediados del siglo XVI, hacía mucho tiempo que habían caído en desuso. Así pues, en 1681, Rodríguez Carnero y Antonio Rodríguez acuden ante las autoridades de la Ciudad de México para solicitar un traslado de las viejas ordenanzas para proceder a redactar unas nuevas. Así, juntando los datos proporcionados por unos y otros, ya disponíamos de un perfil biográfico y artístico bastante rico y aparentemente confiable. Sin embargo, todavía esto estaba incompleto, tanto del artista como para el hombre. Apartado 3. Aclarando una confusión. Así las cosas, me encontraba ante 2 maestros del arte de la pintura aparentemente distintos. Por un lado, José Rodríguez de los Santos, un artista hasta entonces casi desconocido, autor del magnífico cuadro de las bodegas de Tepozotlán, y de 1 o 2 retratos de arzobispos en la Catedral de México. Y por el otro lado, al ampliamente conocido José Rodríguez Carnero, en cuya biografía toda la información que había proporcionado Pérez Salazar parecía encajar en su sitio y no había aparentemente ningún problema allí. Nada había que pudiera hacer pensar que hubiera alguna relación entre ellos, entre De los Santos y Carnero. Empero, pronto empecé a reunir noticias que condujeron mis pasos a un inesperado final. Al avanzar en una revisión que iba llevando a cabo en el archivo del Sagrario de la Catedral de México, comencé a localizar varios registros, los mismos que ya había detectado y dado a conocer Pérez Salazar, pero yo fui encontrando unos nuevos. Y estos nuevos datos paulatinamente me fueron llevando de la confusión a la incredulidad y de ahí al asombro. Para empezar, diversas noticias constataban la existencia física de ese primer artista que yo había encontrado, José Rodríguez de los Santos. Ahí estaba ya casándose, enviudando, volviéndose a casar, teniendo hijos, fungiendo como padrino. Con la suma de estas noticias, el fantasmal autor del cuadro de Tepozotlán iba adquiriendo cuerpo, ya tenía huesos, carne, era un personaje real. La noticia de fecha más temprana que localicé es la partida de las amonestaciones que corrieron en la parroquia de la Catedral de México a finales de noviembre de 1667, correspondientes al que, según comprobé más tarde, sería el primero de sus 4 matrimonios. Y ahí vemos José Rodríguez de los Santos, hijo de Nicolás Rodríguez y de Catalina de Morales, casa o pretendía casarse y efectivamente casa con Teresa Muñoz, y ahí están los padres que ya eran difuntos. Adviértase
que él declara llamarse José Rodríguez de los Santos y que se dice hijo de un matrimonio cuyos nombres similares, pero no era tampoco fácil relacionarlos con los que había dado Pérez Salazar para José Rodríguez Carnero, que era Nicolás Rodríguez Carnero de Aguilar y Catalina de Sena. Aquí es Nicolás Rodríguez nada más y Catalina de Morales. Aquí era otro apellido. Entonces, no me di cuenta todavía en ese momento de este punto. Tras enviudar, sin embargo, sin haber tenido descendencia, Rodríguez de los Santos pasó a segundas nupcias en 1670 con doña Teresa del Castillo y Contreras. Un dato que no pudo menos que llamar mi atención, por más de que entonces no lo comprendí en todo su significado, fue que en la partida del matrimonio correspondiente aparecía Nicolás Rodríguez Carnero como testigo de bodas. O sea, sí sabía de la existencia de ese Nicolás Rodríguez Carnero, pero resulta que ahora aparecía como testigo en el matrimonio, pero de José Rodríguez de los Santos, ¿sí? En este segundo matrimonio. Con esta nueva esposa, Rodríguez de los Santos, procreó de menos 5 hijos: Agustín, Antonia, María Ildefonsa, Josefa Antonia y Juana Teresa. Tampoco entonces alcancé a percibir la coincidencia que había entre los nombres de estos con los de los hijos que José Rodríguez Carnero enlistaba en su testamento. Los hijos que ahí menciona en su testamento son Agustín, María, Juana y Josefa. No se mencionaba Antonia, la razón la encontré más tarde. Sobrevivió apenas 2 meses esta pobre niña. Al procesar las diferentes noticias que iba obteniendo, terminé por advertir que algunas piezas del rompecabezas que poco a poco iba empezando a armar para Rodríguez de los Santos parecían coincidir con las del rompecabezas que ya se creía completo y armado para Rodríguez Carnero. Por ejemplo, en los registros del archivo del Sagrario de la Catedral de México, encontraba que Rodríguez de los Santos se casaba con Teresa Muñoz, enviuda, y se casa con Teresa del Castillo. Más adelante casará con Manuela de Ayala. Y estos nombres coinciden con los de las esposas de José Rodríguez Carnero. Él en su testamento menciona a Teresa, no del Castillo, pero sí Teresa de Contreras, y a Manuela de Ayala. Insisto, no me percaté todavía del todo, pero sí me parecía un poco sospechoso que estos nombres parecían ir como repitiéndose. Y no solo eso, sino que lo mismo ocurría con los nombres de los hijos procreados en esos matrimonios, supuestamente por de los Santos y también por Carnero. Esto es, para mi sorpresa, algunas de las piezas parecían repetirse, o mejor aún, intercambiarse. Hasta aquí todo parecía coincidencia, pero mi desconcierto creció al toparme con una partida de defunción cuando muere el padre de Rodríguez Carnero, Nicolás. En la partida decía claramente que había muerto el 2 de mayo del 77, que estaba casado con Bernarda Pinto, que es su segunda esposa, que vivía en la calle San Francisco, pero dice, deja por su albacea a su hijo José Rodríguez de los Santos. Ahí estaba otra vez el pintor autor del cuadro de Tepozotlán. ¿Y qué tenía que estar haciendo allí en el testamento de Rodríguez Carnero? Mi primera reacción a tratar de explicarme esta sorpresiva relación de parentesco, ahí le dice su hijo, ¿sí? Fue la de suponer que el autor del cuadro de Tepozotlán, Rodríguez de los Santos, y el de las pinturas de la Capilla del Rosario, Rodríguez Carnero, eran hermanos. Todavía llegué a sospechar que fueran 2, sí, efectivamente, 2 diferentes y hermanos entre sí. Sin embargo, poco después advertí que en la partida de defunción de la dicha Bernarda Pinto, que es el nombre de la segunda esposa de Rodríguez Carnero, quien tras enviudar contrae matrimonio con Bernarda Pinto, cuando Bernarda Pinto muere, también dice
que deja como albacea a José Rodríguez Carnero como hijo suyo. Y entonces resultaban ahí mencionado primero de los Santos y Carnero, y curiosamente eslabonados aquí. Esta Bernarda Pinto sí era de Rodríguez Carnero, pero este no parecía ser hijo de José Rodríguez de los Santos. Bien. Fue la lectura y análisis de estas partidas lo que me obligó a reconsiderar los datos que ligaban a los dos pintores que hasta ese momento parecían ajenos. ¿Cómo podría ser que Nicolás Rodríguez Carnero, de quien sabíamos que era padre de Rodríguez Carnero, José, también fuera padre de José Rodríguez de los Santos? Es que había tenido dos hijos a los que les puso a los dos el mismo nombre de José. Y si esto es así, ¿por qué tanto el padre como su segunda esposa designaban en cada caso a solo uno de ellos como heredero? ¿Sería posible que se tratara en realidad de un mismo hijo al que veníamos conociendo con dos apellidos distintos? Las sombras de la duda se disiparon pronto con la inesperada luz de otra partida parroquial, la de las amonestaciones que corrieron con motivo del tercer matrimonio de Rodríguez de los Santos, cuando, como ya sabemos, vuelve a quedar viudo y esta vez en octubre del 82 casa con Manuela de Ayala. ¿Sí? Y ahí dice claramente que es viudo de Teresa de Contreras. Resulta que entonces José Rodríguez Carnero se estaba casando con una mujer que tenía el mismo nombre que José Rodríguez de los Santos y se decía viudo de ella. Inmediatamente comprendí cuán importante resultaba este registro al ver que ahí se registraba como José Rodríguez Carnero al viudo de Teresa de Contreras. Inesperadamente ahí se deshizo el nudo de la madeja. Si esta Teresa de Contreras al morir dejaba viudo a Rodríguez Carnero y yo antes lo había encontrado a esta mujer casada con de los Santos, quiere decir que evidentemente estaba ante el mismo personaje. Eran una sola persona. Para estar completamente seguro, volví a cotejar, esta vez con más cuidado, las noticias que había publicado Pérez de Salazar de aquel testamento, con las que yo había ido levantado de Rodríguez de los Santos. Y, claro, el que los nombres de los padres de ambos artistas fuesen casi iguales, así como el que el nombre de las sucesivas esposas de uno y otro fuesen los mismos, y el que ambos hubiesen tenido hijos también con los mismos nombres, rebasaba toda posibilidad de que se trataba de simples coincidencias. Las concordancias eran tantas que la verdad, aunque se abrió paso, la verdad, esta se terminó por imponer y al caer las piezas en su lugar comprobé, sin ningún lugar a dudas, que José Rodríguez de los Santos no era otro que José Rodríguez Carnero. Cuarto capítulo, reconstrucción de su biografía. Ahora sí, armando ya toda la información. El siguiente y obligado paso era el de rearmar y poner al día la biografía del afamado pintor. Para ello me fue preciso intercalar la serie de datos ya conocidos con los que yo había ido reuniendo del archivo del Sagrario Metropolitano. Afortunadamente, puedo incluir también la noticia hasta ahora por todos desconocida. Bueno, ya la publiqué desde hace 20 años, pero en ese momento me resultaba totalmente inédita y novedosa, que tiene que ver con la fecha de nacimiento del pintor, misma que llegó a mis manos de manera inesperada. Con base en la fecha de su primer matrimonio, en 1668, yo calculaba que para entonces debía de contar 20 años. Entonces suponía que debería haber nacido hacia 1645 y 49 aproximadamente. Estaba por terminar esta investigación resignado a no poder aclarar ese punto, dado que no lo encontraba en el archivo del Sagrario, cuando en un gesto desinteresado de amistad, Luz María Colombres puso en mis manos la partida de bautizo de nuestro pintor. Y ahí está, José,
el 21 de noviembre de 1649, disculpe, hijo de Nicolás Rodríguez y de Catalina de Morales. Ahí estaba ya. No sabemos todavía el día preciso en que nació, pero queda en claro que vio la primera luz en la Ciudad de México, fue bautizado en la parroquia de la Santa Veracruz, por eso yo no lo había encontrado en el archivo de la catedral, y que pues había sido bautizado a mediados de noviembre de ese mismo año de 1649. Como ya sabíamos, pero la dicha partida lo corroboraba, fue hijo del matrimonio formado por Nicolás Rodríguez Carnero, que a veces se le designa como Nicolás Rodríguez Carnero de Aguilar, y Catalina de Sena o de Morales, y en alguna ocasión también se le menciona como Sayavedra. Frutos de este matrimonio fueron también dos hermanas, María y Francisca. José fue el mayor. Al enviudar Nicolás Rodríguez Carnero, el padre de nuestro pintor, contrajo un segundo matrimonio con Bernarda Pinto. Y también localicé las partidas de bautizo de estos dos hijos de este segundo matrimonio, medios hermanos de José. Juan Ignacio, que es el jesuita que después va a estar en Puebla, que nace en el 60, y Antonio, que nace en el 62. Nació pues nuestro pintor en 1649, en el mes de noviembre. La cercanía de su nacimiento con la fiesta, hoy ya un poco venida a menos, pero fiesta importante de todos los santos, quizá explique el por qué por un tiempo él incorporó a su nombre a manera casi como de apellido aquello de los santos. Nada sabemos de su infancia y juventud, pero debió haberse formado en el taller de su padre, que era también pintor, del cual desafortunadamente no tenemos ni una sola pintura. En noviembre de 1667, a la edad de 18 años, contrae matrimonio primero con Teresa Muñoz. Perdón. Esta mujer murió a los 9 meses de casados, seguramente de un mal parto, y dejó viudo y sin hijos a José Rodríguez Carnero, quien muy poco tiempo después está contrayendo su segundo matrimonio, como hemos visto. Él, en el testamento que ya hemos estado mencionando, transcrito por Pérez Salazar, dice que se casó 3 veces. En realidad olvidó a la primera. ¿Por qué la olvidó? Creo yo porque se llama igual, Teresa. Y ya con tantas esposas sucesivas y después tantos hijos, olvidó a la primera. Ya obviamente no la incluyó. Porque además, como no había tenido descendencia con ella, pues no había ningún tipo de herencia o nada que se pudiera allí incluir. Pero entonces, en realidad, fue casado en 4 ocasiones. El matrimonio procreó, como hemos dicho, estos 5 hijos. De esta Josefa fue padrino Juan López de Pareja, que era un personaje que era procurador de la Real Audiencia. Ese padrino de esta niña quiere decir que el padrino era compadre del pintor Rodríguez Carnero, fue el que en el ayuntamiento atendió a Rodríguez Carnero y Antonio Rodríguez cuando solicitaron las ordenanzas. O sea, quiere decir que ya tenía un trato previo con él, dado que incluso hasta eran compadres. Y cuando muere Antonia, dice que vivía en la calle de Plateros. Y como Nicolás Rodríguez, el padre, vivía en la calle de San Francisco, cerca de la Profesa, quiere decir que Nicolás seguramente o vivía ahí mismo o en alguna casa contigua. Esto es en la actual calle de Madero, en la Ciudad de México. Bien, hasta aquí, hasta el 79, se ha llamado Rodríguez de los Santos. Pero en julio del 81, cuando lleva a bautizar a la última hija de este matrimonio, ahí aparece ya como José Carnero. Es la primera ocasión que él
rehúsa, recupera el apellido paterno de Carnero. ¿A qué obedece el cambio? No lo sé. Quizá la decisión de recuperar el apellido del padre tenga que ver con que su padre hacía poco que acababa de morir, en mayo del 77. Y de esta manera, José Rodríguez Carnero, que quizás se había distanciado un poco del padre, pues se acerca nuevamente a su núcleo familiar y queda un poco como la cabeza de la familia, como el jefe del taller, y así ayuda a perpetuar la memoria de aquel y mantener el prestigio del obrador del padre. Quizá por eso recupera lo de Carnero y se quita el de los Santos. Bien. A finales de octubre del 82, a escasos 6 meses de haber fallecido su segunda esposa, se vuelve a casar. Ahora con Manuela de Ayala. Esta es la mujer con la que tendrá serios problemas económicos, porque no solo va a tener mucha descendencia, sino que la mujer le llega con toda su parentela, le sale enfermiza, etcétera. Entonces es ahí donde en el testamento dice haber gastado más de 20,000 pesos. Y de estas hijas que menciona en su testamento, solo yo encontré la partida de nacimiento de la primera, en el 83, de María Jacinta. Del resto, seguramente habrá que buscarlo, pero en las parroquias de Puebla, porque para entonces seguramente ya se ha avecindado en la ciudad de Puebla. Es justamente en este tiempo en que abandona la Ciudad de México y se traslada a Puebla. Y ya estando en Puebla, contraerá un cuarto matrimonio tras enviudar, ahora con Gertrudis de la Rosa Zurita. Todavía va a tener 3 hijas más, bueno, 3 hijos más con Francisco Javier. Y estos datos sí ya los ha proporcionado Efraín Castro Morales. Aquí tampoco esta mujer llevó dote alguna y todavía, como vemos, procuró estos nuevos hijos. Ahora, ¿qué fue lo que lo motivó a abandonar la Ciudad de México? ¿Y cuándo lo hizo? Efraín Castro propone que fue alrededor de 1681. Lo cierto es que debe haber sido unos años después, porque para ese momento Rodríguez Carnero aún se encontraba en la capital. Estamos viendo que justo en el 81 fue cuando hizo hacer el trámite de las ordenanzas, etc. Y además todavía va a ir a bautizar en el 83 a su última hija, ahí en la Ciudad de México. Fue poco después del 84, en donde quizá pasó a residir a Puebla. No lo sabemos bien a bien. ¿Y qué es lo que ha pasado en este momento? Que tan pronto Rodríguez Carnero parece que se traslada a Puebla y ocurre que se promulgan las nuevas ordenanzas para los pintores de la Ciudad de México y poco a poco los vemos desfilar a todos a partir de ese momento ante Cristóbal de Villalpando, José Sánchez y José de Rocas, que son designados los veedores del gremio, para realizar el examen que les acredite como maestros en el arte de la pintura, de tal suerte que no se van a poder seguir ejerciendo en el arte si no se examinan previamente. Por eso todos los pintores, aun aquellos que ya venían de tiempo atrás trabajando, se van a tener que examinar. Para entonces ya no encontramos a Rodríguez Carnero examinándose. Lo que ha ocurrido es que ya se ha ido a Puebla. Punto que conviene resaltar es que justo unos años después, y como eco seguramente de los logros alcanzados por los pintores de la Ciudad de México, los pintores de Puebla buscarán también el reconocimiento de las autoridades civiles de su ciudad para obtener ahora un marco más propicio para el desempeño de su actividad. Esto es, van a pedir nuevas ordenanzas. A imitación de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, ahora serán los pintores poblanos. Y ahí está nuevamente Rodríguez Carnero, junto con otros artistas importantísimos del mundo de la pintura poblana, como Antonio de Santander, Juan de Villalobos, Cristóbal Talavera, Jerónimo Gómez, Pascual Pérez, Manuel Marimón, Rafael Peña. Y es que
Si bien no hay bases para afirmarlo, se antoja pensar que fue precisamente Rodríguez Carnero, gracias a la experiencia que había adquirido en torno a la dicha problemática y como conocedor de las circunstancias que se requerían para el sano ejercicio y desarrollo del arte de la pintura, quien debió ser también allá en Puebla el agente importante en la toma de conciencia por parte de los pintores y doradores poblanos para este punto en particular. Pues quién mejor que él para instarles a organizarse y conformar un gremio y buscar que les fueran autorizadas ordenanzas propias. Sea como fuera, nuestro pintor llegó a viejo ejerciendo su oficio, tras una residencia en Puebla de casi 40 años, es decir, vivió más tiempo en Puebla que en la Ciudad de México, y allá va a morir el 19 de septiembre de 1725, cuando tendría 76 años de edad, una edad bastante avanzada para la época. Y fue enterrado al día siguiente en la iglesia de la Compañía, con el hábito de la Orden de San Francisco por ser terciario de ella. Quinto y último apartado, últimas consideraciones. Respecto a la producción pictórica que José Rodríguez Carnero nos legó, la cual, como es bien sabido, está concentrada principalmente en la zona de Puebla, convendría recordar los proyectos de más calado en que intervino, amén de algunas de las obras más importantes que realizó, o sobre las que se ha ido externando algún comentario digno de atención. Como ya sabemos, empezó su carrera en la Ciudad de México. Allí nació, y según pudimos constatar en fechas anteriores a la muerte de su padre, empezó a dejar ya el apellido de los Santos y adoptó el de Carnero. Pero todavía como de los Santos aparece contratando en compañía de su padre, Nicolás Rodríguez, las hechuras de un retablo que realizaría el ensamblador Manuel de Velasco para el Colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas. Vemos esta relación casi que frecuente entre Carnero y los jesuitas. A esta fase temprana corresponderían, pues, el ya referido y bellísimo Sueño de San José de Tepozotlán, que ya ha sido restaurado, a pesar de los daños sufridos, ya luce bastante bien. Asimismo, como el retrato ya mencionado del obispo Ramírez de Prado, a ver si algún día aparece el de Palafox, que debe de andar quizá por ahí en algún recinto de la catedral. Y se tiene que también mencionar una Virgen de Guadalupe que yo vi en Tlaxcala, pero todavía firmada como Rodríguez de los Santos. Entonces creo que correspondería a esta especie como de etapa temprana. Está ubicada en la iglesia de San Agustín Tlaxco, en Tlaxcala. Bien, de la estima que alcanzó entre sus contemporáneos está el testimonio de don Carlos de Sigüenza y Góngora en su Teatro de Virtudes Políticas, cuando se refiere a Rodríguez Carnero y dice el insigne pintor José Rodríguez. Y es que menciona que junto con Antonio de Alvarado participó en la hechura del arco que se erigió en la Plaza de Santo Domingo en 1680 para la entrada del virrey Antonio de la Cerda, conde de Paredes, marqués de la Laguna. No está por demás recordar que por sugerencia del propio Sigüenza, en dicho arco, esto es, pintados entre Alvarado y Rodríguez Carnero, estaban los retratos de los señores aztecas y la efigie de Huitzilopochtli. A diferencia de la mayoría de todos los arcos de los que hay noticia, que tienen programas más bien de carácter mitológico, en donde está Apolo, Aquiles, etcétera, ahora encontramos a los representantes de la autoridad, pero del mundo azteca, incluido Huitzilopochtli, ni más ni menos. Pero el mismo Carlos de Sigüenza y Góngora señala que no solo era buen pintor en ese sentido, sino que además le elogia por su pericia como retratista. Y retomando una vieja anécdota usada para elogiar a los buenos pintores de retratos, que se manejaba desde la antigüedad, dice que a retratos hechos por él, hubo quien descuidadamente los saludó como si estuvieran vivos, así, los confunde y, ay, perdón, hasta después se da cuenta que se trata de un retrato. Esto es seguramente algo un poco inventado, exagerado, pero en fin, tenemos la información de que ha hecho retratos, además del de Ramírez de Prado. Sabemos que en Puebla está el retrato de Fernández de Santa Cruz, ¿sí? Que se conserva en la galería de prelados de la sala de cabildo de la Catedral Angelopolitana. Por haberse trasladado a Puebla, residir en ella por
casi 40 años. Es en ella donde dejó lo más conocido y mejor de su arte. De tal suerte que, aunque natural de la Ciudad de México, a José Rodríguez Carnero se le ha venido incluyendo preferente y merecidamente dentro de la escuela poblana. Entre las obras que realiza en esta ciudad, Pérez Salazar recogió la noticia de que también participó en el arco que se levantó en Puebla para la entrada del virrey Gaspar de la Cerda y Sandoval, el conde de Gálvez, a final de 1688. Pero sin duda, lo que le ha ganado más fama son los 9 grandes lienzos que decoran la nave, crucero y cabecera de la famosísima Capilla del Rosario del Templo de Santo Domingo en esta ciudad, que fue estrenada la capilla en 1690. Los 6 de la nave son cuadros de un colorido un tanto sombrío y representan escenas de la vida de la Virgen, en tanto que los 3 restantes, que están en el crucero y testero, son de tonalidades más claras, más luminosas, y es que no es como en un momento dado pensó don Francisco de la Maza, que mientras que los del crucero y testero estaban restaurados y limpios, los de la nave no se había sometido a ese proceso y que por eso estaban todavía un poco ennegrecidos. No, deliberadamente estos utilizan tintes más oscuros, por una sencilla razón, como bien observó el profesor Jorge Alberto Manrique, es que en realidad aquí están escenas terrenas de la Virgen, ¿sí? Es en su transcurrir terreno. En cambio, los de el testero y crucero son cuadros más luminosos porque ya nos hablan de momentos gloriosos, ¿sí? Y entonces tenemos la coronación de la Virgen, la Inmaculada Concepción, que sigue muy de cerca el cuadro de Pedro García Ferrer para el altar de los Reyes de la Catedral Poblana, y la institución del Rosario, de la misma capilla, que deriva de grabado hecho entre Barbé y Teodoro Gal. De estos cuadros, de todos estos cuadros, Pérez Salazar dice que son indudablemente las obras de más empuje, pero añade que a él no le satisface ni en cuanto a colorido, ni en cuanto a composición y perspectiva. En fin, creo que todos estamos de acuerdo en que es de lo mejor que realizó y sin embargo, pues no le satisfacen del todo a Pérez Salazar. Como ya vimos, suyo es también el lienzo con la alegoría del triunfo de la compañía que se encuentra en la sacristía del templo de los jesuitas de dicha ciudad. Está igualmente el cuadro del Museo Regional allí en Puebla, o el que cuelga en la capilla de la Universidad Iberoamericana, en donde está representada esta mujer apocalíptica, esta purísima concepción en la ciudad de la Jerusalén celestial. Son composiciones llenas de alegorías, muy ricas en significados y de muy buena calidad. En la sacristía de la iglesia de San Antonio, también conocida como Santa Bárbara, se conservan varios lienzos que conforman una interesante serie de la vida de la Virgen. Aquí mostramos simplemente uno de ellos. Y regresando a la Ciudad de México, en el Museo del Virreinato, además del Sueño de San José ya mencionado, se conserva esta estupenda pintura del Santo Niño de la Guarda, que está firmada Carnero, ¿sí? Y que debió de formar parte de una serie de jóvenes mártires. Así, a primera vista, uno pudiera pensar que se trata de una representación del niño Jesús o de un Jesús joven. No. Es el Santo Niño de la Guardia. Guardia es una población en España y el profesor Moisés recoge esta leyenda en donde empieza a haber mucha mortandad en ese pueblo, en esa población, y le echan la culpa a los judíos. Y dicen que es que, pues, por culpa de ellos están muriendo todo esto. Y después se encuentran que el problema estaba en un perro que había caído en el pozo y que había infectado el agua de la que todo el pueblo bebía. Y entonces esto había provocado la mortandad, pero siguieron echándole la culpa a los judíos. Bueno,
noticia es que además, después de esto, los judíos tomaron a un niño y lo crucificaron. Y este niño, sin nombre, se le quedó como el santo niño de la guardia de este pueblo, ¿sí? Bien, es un cuadro muy interesante, muy bello, y que acaso hace juego con otros tres, que son bastante similares entre sí. Uno está ya en el templo de San Agustín de la misma ciudad de Puebla. Otro está registrado en la colección del licenciado Pérez Salazar. Y un tercero apareció en fecha muy reciente en una subasta que se verificó en la Ciudad de México. Quiere decir que debieron de haber conformado una serie de niños mártires. ¿Quién la solicitó y para dónde? No lo sé. Desafortunadamente esta serie aparentemente se dispersó. Pero por lo menos en dos de ellos que yo he tenido oportunidad de ver, este y el de San Agustín de allí de Puebla, cabe hablar de ecos de ese lenguaje pictórico calificado un tanto exageradamente como zurbaranesco. Esto es, son figuras que llenan casi la superficie del lienzo con un horizonte muy bajo y entonces el celaje sirve de fondo y sirve de contraste a la figura, la cual de manera muy rotunda presenta volúmenes por una luz que ilumina partes y oscurece otras. Esto es una fórmula plástica no exclusiva de Zurbarán, pero que sí utilizaron mucho los artistas sevillanos de la época y que claramente también los pintores aquí en la Nueva España están echando manos de ella. Bien, en la colección que alcanzó a reunir el propio Pérez Salazar, se consigna la existencia de un cuadro de la Sagrada Familia con San Juan pintada sobre vidrio. Para noticia sorpresiva, esta lámina apareció hace muy poco siendo subastada en el mercado del arte. Bien, habría que añadir este San Cristóbal, que está firmado simplemente Carnero además, que pertenece al acervo de Fomento Cultural Banamex. Y no tengo ilustración, pero quizá algunos de ellos tuvieron la oportunidad de verlo o de tener el catálogo, un breve folleto que salió. Cuando una exposición ahí mismo en el Palacio de Iturbide, el Fomento Cultural Banamex en la Ciudad de México, hubo una exposición en torno al caballo. Lo insólito de esa representación es que el tema era la entrada de Darío, un cuadro que estaba en colección particular, firmado también Carnero. Desafortunadamente de ese no tengo imagen que mostrarles. Habría que añadir que en la ciudad de Puebla y en las inmediaciones de la misma se van poco a poco encontrando obras de su producción. Habría que decir que en algunos casos queda duda si realmente son cuadros suyos o de alguno de sus descendientes, en razón de que, como en otros casos, la firma que ostenta simplemente dice Carnero. Es el caso, por ejemplo, de los 3 lienzos con pasajes de la vida de San Diego de Alcalá en la capilla dedicada a este santo en Huejotzingo, o de un Cristo en la cruz en la parroquia de San Pedro en Cholula. Entonces, aparecen muchas obras que poco a poco habrá que seguir estudiando para ver si realmente corresponden a él o si podrían ser de alguno de sus descendientes. En los anexos de la Catedral de Morelia, hace años vi una Virgen de Trapana, firmada igualmente Carnero, que podría ser suya. Y esto es interesante porque esta Virgen de Trapana es una devoción que trajo Palafox y Mendoza, pero de esta manera de representación, con estas mismas características, hay otro cuadro en Tepozotlán, en las bodegas del Museo del Virreinato, sin firma, pero que seguramente también debe ser de Carnero. Y en el templo de la Merced en Guadalajara se registra un San José con el Niño, ¿sí? Una obra interesante, poco conocida, que pues viene a crecer un poco el catálogo de la producción de este pintor. Pero para últimas fechas han estado ya empezando a salir en el mercado del arte, subastándose, varios cuadros suyos. Por ejemplo, esta serpiente de bronce, el tema es interesantísimo. Es un poco similar, pero totalmente diferente en cuanto a composición al cuadro grande de Villalpando en la Catedral Poblana. Pero es la serpiente de bronce, entonces ahí están erigiendo la serpiente de bronce para que a la vista de ellas queden sanos y no mueran, que en castigo unas serpientes habían venido a causar
muchas muertes, y entonces, pues, piden, se arrepienten, interceden nuevamente ante Dios, y dice, bueno, ok, erijan una serpiente de bronce, y aquellos que la miren, encontrarán salvación. De alguna manera está remitiendo a Cristo en la cruz, ¿sí? Bueno, pero también, perdón, está este curioso cuadro al que llamaron primera caída de Cristo. Más me parece un Jesús después de los azotes, porque están todavía la soldadesca, aquí están haciendo distintas actividades. En fin, es una obra de pequeñas dimensiones, pero resulta interesante constatar que andan obras de Carnero que están empezando a salir en el mercado. O esta, que sí me parece de mejor calidad, de un Santo Tomás de Aquino flanqueado por San Pedro y San Pablo. O esta otra, que es Santa Catalina de Alejandría. Es un cuadro aparentemente grande, en malas condiciones, pero con muchas figuras. Resulta una obra sumamente interesante. Bien, no disponemos pues aún de un catálogo bien armado de Rodríguez Carnero, pero es fácil caer en la cuenta de que se encuentran notables altibajos en la calidad de su producción. Ello no tiene nada de extraño, toda vez que la desigualdad o la poca homogeneidad en la calidad es una característica que se observa en la producción de la mayoría de los pinceles hispanos. Así, no es en agravio de Rodríguez Carnero el señalar que en su producción hay cabida tanto para obras de pincelada cuidada y correcta, como también de trazo desenfadado e incorrecto. Sin embargo, estos altibajos de calidad, en su caso particular, ¿acaso puedan ser explicados con base en el hecho de que debió de haber pintado mucho como único recurso a su alcance para satisfacer las apremiantes necesidades de una familia tan numerosa? Esta explicación ya la adelantó Pérez de Salazar, cuando señala, debe de haber pintado mucho y por eso seguramente sus obras, por lo general, se ven poco estudiadas y pintadas a la ligera. No era la obra del artista ejecutada con amor y entusiasmo, eran simplemente el medio de llenar apremiantes necesidades de una familia numerosa. Es decir, recuerdan que en su testamento él se queja de haber invertido mucho dinero en este tercer matrimonio con esta mujer Manuela de Ayala. Y cabe pensar que para sostener a todos los numerosos hijos que fue teniendo, las enfermedades y además mantener a toda la familia que le llegó con la esposa, pues él tenía que estar seguramente echándose más trabajos de los que era capaz de salir adelante. Y entonces con esto iba pues rebajando la calidad de los mismos, no lo sé. Pero aún entendiendo tal situación, habría que checar, estudiar con más cuidado este punto de que hay que deslindar en esta amplia producción qué es lo que realmente sí es de él y capaz de que otra parte puede ser de sus descendientes. Esta última pintura tiene que ver con la adoración de los pastores, que ahora se exhibe allí en el Museo Amparo y que pertenece a una colección particular. Es una obra muy interesante por el manejo de las luces y las sombras, por este efecto que viene de Santa Gertrudis, de estas visiones, de esta mística de la Edad Media, en donde dice que tuvo oportunidad de presenciar esta escena como visión y el niño Jesús desprendía una luz muy intensa que era la luz que iluminaba. De alguna manera, de manera simbólica, después de tantos años de tinieblas, por fin ha llegado la luz al mundo, ¿sí? Y entonces podemos ver cómo el niño Jesús parece ser la fuente que ilumina a todos los personajes según estén más cerca o más alejados del propio niño Jesús. Lo que resulta interesante en esta versión es además constatar la presencia de ángeles y, como sí ocurre con frecuencia, lo de los pastores que se van acercando, igual que los reyes, sabemos, llegaron con oro, incienso y mirra. Nada se dice que los pastores llevaran, pero se quiere también que han llevado huevo, un corderito y leche, que tienen valores simbólicos, igual que el oro, la incienso y la mirra. En resumen, dos son las circunstancias porque que José Rodríguez Carnero merece un lugar importante en el estudio de nuestra pintura colonial. Una, por ser el autor de las pinturas de la Capilla del Rosario, ¿sí? Esto es suficiente. Además, porque jugó un papel importante en la obtención de las nuevas ordenanzas para el gremio de pintores de la Ciudad de México y también como impulsor de las mismas en la ciudad de Puebla.
Quizá nunca se aclaren las razones que motivaron a nuestro pintor a cambiar su nombre y su apellido y también tomar la decisión de abandonar la ciudad de México para establecerse en la de Puebla. Pero esto, como sabemos, ocurrió alrededor de 1680-85. Claro, por el solo hecho de mudar el nombre no iba a cambiar su expresión artística. Esto es, no cabe esperar que exista una clara diferencia entre la pintura que realizó cuando todavía se llamaba Rodríguez de los Santos o la que estaba en México o cuando ya se llama Rodríguez Carnero y está en Puebla. Sin embargo, sí es cierto que estando ya en Puebla, donde existía una importante y muy viva tradición pictórica, debemos de aceptar que a la vista de ese nuevo entorno artístico, ahí sí pudo haber producido una variación en su pintura. Empezó a ver obras de Borgraf, empezó a ver la obra que había dejado Pedro García Ferrer, la que están realizando artistas como Tinoco, la que van a empezar a realizar contemporáneos suyos, como son Pascual Pérez, Villalobos, Marimón, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, de una o de otra manera, debe de haber afectado e influido en su producción, seguramente. Pero como se trata del mismo pintor, sería peligroso y hasta ingenuo concluir que existe un periodo de juventud en México y otro de madurez en Puebla. Yo no iría tan lejos. En tal distinción se involucran problemas de calidad y de evaluación que no se resuelven con estos criterios simples. Pero en el estado actual cabe esperar que, al igual que lo que ocurre con la mayoría de los restantes pintores novohispanos, sus obras más tempranas son las que quizá representen un acabado más cuidado, especialmente por lo que ve al dibujo y a la aplicación de la pincelada. Pero ello solo se podrá afirmar cuando se tenga reunida toda su obra y se cuente con un mejor avance en el estudio de la misma. Obra en la que hay cabida, como hemos dicho, para obras de muy distintas calidades de trazo y, como también señalamos, pintó mucho para tratar de satisfacer todas esas necesidades. Con las noticias expuestas, espero haber contribuido a aclarar, precisar, ampliar los datos susceptibles de analizarse en la reconstrucción de este Rodríguez de los Santos que se torna después en Rodríguez Carnero. Lo que me animó a presentar este trabajo, con nuevos datos y conclusiones, descansan simplemente en el deseo de suscitar una más amplia y profunda reflexión sobre este singular pintor, quien pese a sus no pocos méritos, ha recibido poca atención de los estudiosos, o al menos no toda la que mereciera. Pues muchas gracias. Hasta aquí la dejamos. Y si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda y crean que yo la pueda resolver, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro, por esta conferencia. Vamos a esperar un momento a que nos compartan sus preguntas. Y quiero compartirle muchos comentarios que tiene aquí en el chat de la transmisión de Facebook. Ajá. Tiene muchos saludos. Vaya, magnífico. Igualmente, abrazos a todos, aunque sea a la distancia. Muchas gracias, maestro. Y hoy tenemos aquí a una invitada súper especial también. Está la doctora Paula Mus, quien quiere compartir con usted un par de preguntas. Entonces le pedimos que lo hiciera directamente. Adelante, Paula. Hola, Rogelio. Buenas tardes. Hola, qué gusto. Un abrazote. Un abrazo muy, muy grande, Rogelio. Te escuché con muchísimo gusto y con muchísima atención también. Gracias, qué amable. Como siempre decía yo ahí en las preguntas que agradezco tu sabiduría, tu voluntad siempre, tu capacidad de ponernos en orden y agradezco tanto tu amistad y haber sido, no ser tu alumna siempre. Ay, eso primero. Y luego, bueno, Silvia me invitó a que participara. Saludo a toda la gente que está escuchando también. Buenas tardes. Y quería preguntar, bueno, había puesto en las preguntas, Rogelio, si sí, el asunto de que el pintor no hubiera firmado con el apellido de su padre al principio,
quizá pudiera tener que ver con que tuvieran talleres separados, ¿no? Quizá Nicolás tenía su taller y firmaba sus obras y José firmaba también, y como para no tener conflictos como de taller, firmaran con apellidos distintos para no tener, ¿no? Como pasa con las Sí, otras dinastías, Echave, ¿no? O, sí, y que a sí. la muerte de su padre quizá ya no tenía sentido esa separación y en ese sentido, pues firmar con su apellido. Exacto. Sí, es perfectamente entendible que eso pudo haber sucedido, es muy plausible. Sí, efectivamente. Claro que pudo haber sido su oficial, su colaborador en sus primeros momentos, pero sí cabe entender que a lo mejor en un momento dado ya el hijo intenta un poco volar con sus propias alas y formar su propio taller. Entonces sí, quizá, como tú dices, tenían estos dos talleres separados, aunque no necesariamente estuvieran distanciados con pleito ni nada, pero pues sí, ya a la muerte del padre, aquello pues vuelve un poco quizá a significar el momento de unión emotivo, recuperando el segundo apellido también del padre. Sí, tienes toda la razón, eso pudo haber perfectamente haber ocurrido. Muchas gracias, Rogelio. Y si puedo abusar y hacer otra pregunta y Sí, no, luego no, a lo no, mejor adelante. dejarle a las otras personas que pregunten, también es si se conocen obras de Nicolás Carnero Sí, y si el nombre Aguilar se pudo haber utilizado o también hay otros pintores Aguilar que ahora mencionabas. Muchas gracias. claro. Ya, no, yo no sé de ninguna pintura de Nicolás Rodríguez, a menos que pudiéramos empezar a también ahí ser cuidadosos y algunas obras que venimos pensando que son de Nicolás Rodríguez Juárez, resulten que son de Nicolás Rodríguez Carnero, pero que firmó simplemente Nicolás Rodríguez. No lo sé. Lo que sí es que hace mucho tiempo se intentó formar un pequeño, archivo con noticias que se encontraban en archivos de notarías allí en el Instituto de Estéticas. Ese archivo ya no existe, pero yo recuerdo que allí había una papeleta en donde Nicolás Rodríguez Carnero aparecía como maestro, como recibiendo un aprendiz, ¿sí? Por fechas no podía ser Nicolás Rodríguez Juárez, ahí sí me quedaba claro que todavía no podía ser Nicolás Rodríguez Juárez, y simplemente decía Nicolás Rodríguez. O sea que sí habría que ser un poco ahí también cuidadoso, cauteloso, siempre contemplando las posibilidades de las fechas para evitar ese desliz. Pero sí hay cierta información quizá para Nicolás Rodríguez que no hemos podido todavía ajustar, pero yo no conozco ninguna pintura, definitivamente. Y yo no Eso es recuerdo súper ningún pintor. sugerente, muy sugerente esta posibilidad que dices de Nicolás Rodríguez. Pues sí. Yo, de hecho, las noticias estas que fui encontrando, he de decir que no es que porque sea tan ocioso, sino porque yo andaba buscando noticias de los Rodríguez Juárez y todo el núcleo familiar y de Antonio Rodríguez, padre, etcétera. Y entonces todos los Rodríguez que yo me iba encontrando en el archivo del Sagrario, pues los iba recogiendo. Y entonces ahí fue donde me empezó a salir Rodríguez de los Santos y Rodríguez Carnero. Evidentemente ahí sí empezaron a salir poco a poco estas noticias. Pero sí, definitivamente faltaría todavía ahora buscar si hay algo más para el padre, que pues sí, sería muy útil encontrar esa información. Muchas gracias, Rogelio. Y respecto a si hay algún pintor Aguilar, yo de la época no recuerdo. ¿Hay algún pintor del 18 que firma algo así, Aguilar, en un cuadrito, creo que anda en Zacatecas, pero no, yo sinceramente no recuerdo nada de esta época firmada así, Aguilar, no. Que pudiera haber firmado así, efectivamente, como Nicolás Aguilar. No, Pues muchísimas gracias, Rogelio. no, hombre, al contrario, gracias, fue un placer. Igualmente. Muchas gracias, Paula. Maestro, también Ana Garduño le manda muchos abrazos y felicidades. Ay, qué linda, igualmente, qué amable. Lo está Qué, siguiendo en esta transmisión qué y ella bueno saber que está bien. me pide compartirle si puede, por favor, dar el contexto de la pintura poblana en la época de Carnero. Esto para diferenciarla de la pintura de la Ciudad de México. Si se pueden definir algunas diferencias entre ambas escuelas. Sí, yo creo que sí.
En el caso de Puebla, hay una muy buena escuela que viene desde la primera mitad del siglo XVII. Desafortunadamente no tenemos nada de información cierta sobre Chacón y Rodrigo de la Piedra, pero ya de mediados del 17 en adelante, primero está Pedro García Ferrer, aunque solo por un breve tiempo y no deja mucha obra pictórica, pero bueno, ahí están sus lienzos en el altar de los reyes. Hay un colorido, de repente hay unos aspectos de claroscuro muy interesante. Pero después viene Borgraf, que ha llegado con Palafox también en el 1640, quizá llegó como ayudante de Pedro García Ferrer, pero ya después va a tener una pintura muy fácilmente diferenciable. Y poquito después van a empezar a surgir otros artistas de este mismo mundo poblano que forman parte, que continúan de los maestros de las generaciones anteriores. Es el caso de Antonio de Santander, que es yerno y discípulo de Rodrigo de la Piedra, quien a su vez había sido de Chacón. Entonces, sí hay una escuela que ha estado ya empezando a ver cada vez con más cuidado, hoy se me está oyendo Alejandro Julián Andrade, que nos está poniendo ya muy en claro todas estas relaciones y llamando la atención sobre este tipo de aspectos. Pero claro, en características, Borgraf y Antonio de Santander tienen un dibujo, yo no sé si calificarlo de duro, pero muy lineal. Y esto sí es muy diferente a lo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Después de la fase, entre comillas, claroscurista de Arteaga, viene José Juárez, con una vena naturalista, pero ya también no necesariamente tan claroscurista como se venía exagerando. Y después vienen Echave Rioja y Pedro Ramírez con otra faceta. Ahora, quizá también ocurrió un fenómeno interesante, que antes que Rodríguez Carnero, ya han ido a Puebla otros dos artistas de la Ciudad de México. Pedro Ramírez estuvo en Puebla, se casó allá y debe de haber dejado obra, que no sé si ya se ha empezado a identificar algo que pueda ser suyo, pero andan cosas seguramente por ahí. Y Baltasar de Echave Rioja está trabajando en la sacristía de la Catedral de Puebla, y entonces ahí se están interrelacionando estos dos mundos pictóricos. Pero sí, yo creo que cuando llega Carnero, yo creo que él sale huyendo porque aquí sabía que había mucha competencia. Quizá podría más o menos rivalizar con Antonio Rodríguez, con Alvarado, con Antonio de Arellano, quizá un poquito con Juan Correa, pero no con Cristóbal de Villalpando. Inmediatamente después vienen los Rodríguez Juárez. Yo creo que sí, veía que ahí venía un futuro no muy prometedor para él y por eso mejor se va a Puebla. Pero llega a Puebla y, oh sorpresa, se encuentra también con una escuela pictórica muy sólida, muy rica, con unas características propias y que sí tienen que ver con este dibujo más cuidadoso, con esta línea más marcada, unos coloridos brillantes que tampoco se dan exactamente con esos mismos contrastes. Hay que ver los cuadros de la Capilla de la Soledad de Antonio de Santander y no hay nada comparado con lo que se está haciendo en la Ciudad de México en ese momento. Digo, quizá en cuanto a en composiciones, y puedes recordar algunas cosas de Villalpando, etcétera, pero en realidad estamos en otro modo de lenguaje formal. Entonces, sí creo que falta estudiar mucho de este momento de Puebla y atar ahí mejor cuáles son estas relaciones que se están dando entre ellos mismos, que hay continuidad interna, más la suma de estos pintores que están llegando de la ciudad de Puebla y que se están allí también dejando sentir. Y si a esto le sumamos que a Puebla, que está en un sitio estratégico muy enriquecedor entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, ahí estaban llegando más rápido las novedades que incluso a la capital. Y entonces a mí no me extraña encontrar que ahí hay obras que se están empezando a relacionar con artistas de la escuela madrileña de la segunda mitad del 17, como son Francisco Rizzi, con una purísima concepción que nadie ha encontrado y visto, pero al parecer allí estuvo, y que se menciona que un canónigo en la Catedral de Puebla ha estado solicitándole cosas a Rizzi, y además tenemos la purísima esta, también con una firma extrañísima de Chávez, pero que es de
Juan Carreño de Miranda, más este Divino Preso que es de Antolines. Entonces, toda esta suma de notas creo que enriquecen mucho el panorama allí en la ciudad de Puebla. Y entonces también Rodríguez Carnero ahí debe de haber tenido que adaptarse a esas circunstancias. Y como fue cuando se casa con esta mujer y se va a vivir allá a Puebla, etcétera, yo creo que entonces ahí sí su calidad empezó a tener un poco de necesidad de ajustarse a lo que se estaba programando allá, pero tampoco sin perder su calidad. Y entonces, bueno, los lienzos de la nave de la Capilla del Rosario dan buena prueba de que es muy buen pintor. Generalmente vemos los que están en el testero y en el crucero, que son los más luminosos y grandotes, pero los de la nave hay unas composiciones de mucha originalidad. El de la Visitación a mí me parece formidable, y el de la Anunciación, bueno, ahí está recogiendo sugerencias de Alonso López de Herrera, que es de la primera mitad aquí en la Ciudad de México, y que también estuvo en Puebla, quizá dejó alguna obra similar allá, pero la composición del ángel en el vuelo de la escena de la Anunciación la está tomando seguramente de López de Herrera. Entonces, esos lienzos allí creo que merecen más atención de los que hasta ahora han recibido. No sé si con esto contesté un poco. Claro que sí, muchísimas gracias. Quiero compartirle también saludos de Luis Rodríguez, quien le manda un abrazo. Ay, un abrazo igualmente. Mucho cariño. Juan López, Pascuala Cortés, están pidiendo gracias, compartirle los saludos. Guillermo. Todos, gracias. Claudia Marín. Uy, y vamos gracias, Claudia. a compartirle un par de preguntas más. También Alejandro Julián Andrade, muchos abrazos y saludos al querido maestro Rogelio. ¿Perdón de quién? No, y perdón de quién. De Alejandro Julián Andrade. Ay, gracias, Julián. Igualmente un abrazo muy afectuoso y de admiración por lo que estás haciendo. Agustín Solano pregunta, ¿hay forma de saber si las obras firmadas por Carnero no son solo de su descendencia, sino de su padre? No lo creo, porque ahí sí creo que estaría el nombre, Nicolás. Me imagino que ahí sí tendría un poco más, no sé, cuidado en no incluirlos. El resto ya, cuando aparecen simplemente Carnero, yo creo que sí pueden ser de nuestro pintor, José Rodríguez Carnero, y de sus descendientes, porque uno de sus descendientes es se me estaba yendo Domingo, y incluso un yerno suyo, José Ortiz. Una hija de Rodríguez Carnero se va a casar con ese José Ortiz, incluso en su testamento lo deja a él como heredero y albacea, etcétera. O sea, sí creo que conformó un pequeño taller importante, y me imagino que en buena parte de estos cuadros que andan firmados Carnero obedecen a esta idea, que son de ese grupo, sí, que quizá ya Rodríguez Carnero por edad iba trabajando cada vez menos, pero los encargos seguían llegando al taller, y entonces pues poco a poco los han ido desahogando de esa manera. No lo sé, ¿eh? Creo que todo esto está un poco por investigarse con más cuidado. Muchas gracias. Y finalmente Carlos Rodríguez pregunta si en San Juan de Dios se dice que los óleos de la capilla anexa eran carneros, más bien es un comentario. Magnífico, sí. Los óleos. Sí, algo dijo Olivares, aunque los da como de Juan Carnero, en realidad sí parece que corresponden a José Rodríguez Carnero, porque él menciona una vida de la vida de San Juan de Dios para el hospital, sí, efectivamente. Y Claudia Marín, de esta serie de niños mártires, ¿hay otras series similares? Un abrazo grande, maestro. Igualmente, gracias, Claudia. No, yo la verdad no conozco. No, esto me resultó muy atractivo. Yo el que conocía primero es el de allá de Tepozotlán, con el que me familiaricé, pero después tuve oportunidad de conocer a San Servando, y después conocí a no sé quién, y insisto, allí en la sacristía de San Agustín hay otro muy similar, y salió en el mercado no hace mucho otro de estas mismas características. Así es que, pues sí, es una serie muy atractiva, muy llamativa, bien pintada, pero que no sé si haya otra serie similar. Esa me resultó muy sugerente por lo mismo. Debe haber sido un encargo muy específico. Muchísimas gracias nuevamente por esta experiencia. Siempre
Maravilloso escucharlo y enriquecedor, maestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir No, fue un honor. esta investigación. Afortunadamente me alcanzó la voz, yo pensé que no iba a poder. En la mañana estuve en clase 4 horas, entonces yo dije en la tarde ya no me va a llegar nada de voz, pero bueno, espero que se haya escuchado por lo menos un poco con coherencia y claridad. Todo perfecto. Muchísimas gracias por Qué amables. Maestro. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Nos vemos el próximo jueves y buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos. Con mucho cariño. Gracias, hasta luego a todos. Gracias.